conocer a todos es a pensar sobre estos interesantes símbolos, estas interesantes relaciones, estos interesantes códigos. Había un montón de códigos que la gente expresaba en obras de arte cuando no se sentían libres para expresar sus pensamientos. En el caso de la Capilla Sixtina del Vaticano, creada por Miguel Ángel, hay una imagen clásica de Dios, como el anciano de barba blanca que extiende la mano para tocar a Adán y para darle el aliento de vida. Es la clásica representación icónica de la historia del Génesis en nuestra cultura. Si nos abstraemos de la imagen de Dios, como ese viejo hombre blanco, encajonado en una especie de concha de vieira, y lo ponemos junto a la vista sagital del lóbulo parietal del cerebro humano, veremos notables similitudes entre las dos imágenes. Así que hay gente que ha desarrollado la teoría de que Miguel Ángel, conocido por su trabajo con cadáveres humanos, había abierto un cerebro, había visto lo que había dentro. Y en la Capilla Sixtina representó una irónica imagen en la que el hombre no es creado por Dios como en la historia del Génesis, sino que el hombre crea a Dios en su cerebro. Una noción bastante provocativa que no se podría haber articulado públicamente en la época de Miguel Ángel. Landon encuentra la clave para localizar al asesino después de que una búsqueda desesperada en los archivos secretos del Vaticano acabe con el hallazgo del diagramma, un documento codificado perdido del líder secreto de los Illuminati, Galileo. Según Dan Brown, los archivos son una de las bibliotecas más inaccesibles del mundo. El Vaticano sigue siendo un lugar donde hay que guardar la información política de naturaleza sensible. Pero nosotros tenemos archivos secretos que forman parte de la Biblioteca del Congreso. Hay archivos secretos en todas las bibliotecas nacionales importantes. Si Robert Landon fuera un profesor de Harvard real, que realmente estuviera haciendo un trabajo de investigación y necesitara usar la Biblioteca del Vaticano o los archivos secretos, le habrían concedido acceso. La idea de que hay documentos secretos relacionados con el juicio de Galileo que nunca salieron a la luz porque habían sido ocultados en los archivos secretos es una invención de Dan Brown para plantear un problema y seguir con su argumento, pero no concuerda con los hechos que conocemos. En Ángeles y Demonios, el diagramma, el documento secreto que supuestamente escribió Galileo, contiene un críptico mapa hasta el lugar de reunión secreto de los Illuminati. El mapa, que se llama el Sendero de la Iluminación, contiene pistas que conducen a una serie de estatuas y monumentos simbólicos situados en lugares públicos de toda Roma. Aquellos que querían unirse a los Illuminati tenían que resolver el acertijo y seguir el sendero hasta el final. No hay ningún diagrama. Galileo nunca escribió ese libro. No solo no lo escribió, sino que tampoco está en la colección del Vaticano. Sin embargo, es una fantástica artimaña del argumento del libro. Aunque los hechos conocidos sobre Galileo le convierten en un líder de los Illuminati bastante poco creíble, ¿podría el artista barroco más grande de Italia haber conspirado contra la Iglesia? Las obras del artista barroco favorito de la Iglesia, Gian Lorenzo Bernini, pueden verse en toda Roma. El documento secreto de Galileo conduce a Landon hasta las esculturas y las fuentes de Bernini a través de símbolos del Sendero de la Iluminación escondidos a plena luz del día. ¿Podría este gran artista haber creado un código secreto para sus compañeros Illuminati? Gian Lorenzo Bernini es un gran artista. Escultor, arquitecto y visionario. Prácticamente fue el decorador de la Roma barroca. Era el favorito de varios de los papas y los cardenales del siglo XVII. Y diseñó gran parte del Vaticano. Lo que vemos en la plaza de San Pedro, el pórtico con columnas, es todo obra de Bernini. Las esculturas del Sendero de la Iluminación están inteligentemente escondidas como arte religioso, pero representan los 4 elementos de la ciencia conocidos en el siglo XVII: tierra, aire, fuego y agua.
La primera pista lleva a Landon a la capilla Chigi de la iglesia de Santa María del Popolo. Allí descubre la primera obra de Bernini que contiene un mensaje en código que solo los Illuminati y Landon pueden descifrar. En ese sentido, probablemente es un buen artista que escoge para decir que existe un código secreto. Claro que hay un código secreto en Bernini, es el código secreto de la Contrarreforma, y no es necesariamente de una sociedad secreta. ¿Quieren saber por qué Dan Brown escogió a Bernini? Por la accesibilidad. Las obras de Bernini están en más de 50 iglesias importantes en Roma. Es decir, no es un artista insignificante, hay muchas obras donde escoger. Así que escogió a alguien que después se convirtió en un rompecabezas. Bernini se convirtió en un favorito del Papa Urbano VIII, el mismo papa que sería amigo y después se enfrentaría a Galileo. El arte de Bernini definía visualmente lo que significaba ser católico. ¿Podría haber sido un líder Illuminati? Creo que la idea de Dan Brown sobre los Illuminati se viene abajo al escoger a Gian Lorenzo Bernini como uno de los grandes miembros secretos de los Illuminati. No creo que eso sea posible. Ante todo, la vida de Bernini está muy bien documentada. Sabemos casi todo lo que hizo día a día. Ser un Illuminati habría ido totalmente en contra de todo lo que hizo, todo lo que sabía y todo lo que creó. Su arte es una expresión de quién era y qué era. Hay muchas pruebas que indican que era un católico extremadamente devoto y que tenía mucha relación con una cierta rama de lo que entonces surgía como tradición jesuita. Rezaba varias veces a la semana, si es que no lo hacía todos los días. No me creo que secretamente estuviese poniendo todos estos símbolos de los Illuminati en su trabajo. Si creemos a Dan Brown y Bernini era el conspirador Illuminati, las 4 estatuas secretas de los Illuminati deberían seguir el sendero de la iluminación, desde la tierra al aire, luego al fuego y finalmente al agua. Aunque existen estatuas que sugieran estos elementos entre las obras de Bernini, ¿podrían ser las señales del sendero de la iluminación? Los 4 asesinatos tienen lugar en un orden específico. Si el sendero de la iluminación existe o existió, supone que Bernini hizo una obra a los 24 años, que va seguida de otra que hizo a los 55 y de otra que hizo a los 30 para acabar con otra que hizo al final de su vida. Y eso no encaja, no sigue la secuencia. En la capilla Chigi, Landon sigue el brazo extendido del ángel de la estatua de Habacuc y el ángel de Bernini hasta la pista siguiente. Estas esculturas a menudo explican una historia alegórica llena de símbolos codificados en un lenguaje visual que podía entender una población mayoritariamente analfabeta. Habacuc debía ir a rescatar a Daniel de la guarida del león. El ángel apunta hacia un lado. Habacuc dice, bueno, tengo otro trabajo que hacer. El ángel no pierde el tiempo. Lo que hace es arrastrarle, llevarle volando hasta la guarida del león, tirarle dentro y decirle que su trabajo es rescatar a Daniel. El Papa contrató a Bernini para terminar los 2 espacios vacíos de la capilla. Esto es importante porque Habacuc no mira a Roma, sino que mira a la escultura de Daniel al otro lado de la capilla. La siguiente pista de Bernini es el West Ponente. Este disco de mármol incrustado en la plaza de San Pedro representa un rostro angelical soplando el aliento de Dios desde el Vaticano. Demasiado tarde, Landon descubre al segundo cardenal muerto con los pulmones perforados, escupiendo sangre, marcado con el ammigrama aire. Brown hace algo interesante, porque el simbolismo en la arquitectura tiene niveles de significado muy diferentes, y lo que hace es hacernos pensar en cuáles son los verdaderos significados. Y esa es la intención de muchos de los arquitectos, escultores y pintores de esa época. La siguiente pista es el éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Victoria. Según Dan Brown, la estatua se creó inicialmente para el Vaticano, pero resultó tan sexualmente explícita que el Papa la llevó a esta iglesia. Si miran la estatua, verán ante ustedes una formidable escultura de mármol de Bernini. Pero además, verán la interpretación de Dan Brown
que dice que esta mujer tiene lo que él llama un orgasmo que le curva hasta los dedos de los pies. Y si leen el diario de Santa Teresa en el que Bernini se basó para representar esta escena, y leen sus propias palabras, verán que suena realmente como un encuentro sexual. Así que no se sabe si Bernini, el artista, tomó la metáfora sexual con la que sabía que la gente se identificaría y la convirtió en un éxtasis religioso muy real, o si realmente intentaba esconder una escena pornográfica en una escultura clásica. Brown realmente cae bajo y resta importancia a esa obra haciendo una especie de afirmación sexual simple. Si leen los comentarios de Santa Teresa sobre esta experiencia mística, lo que encontrarán será que el amor de Dios, representado por este ángel, la posee completamente. Esa obra es impresionante, porque realmente da vida a los sentimientos interiores de devoción y de rendición ante Dios. Cuando describe obras de arte, cuando descubre algo, te hace emocionar y te atrae. Y eso es bueno. Sin embargo, la gente tiene la sensación de que Dan Brown les está describiendo con detalle lo que son esas obras, cómo deben interpretarse. Dice, esta es la única interpretación, esta es la verdadera interpretación. Y en muchos